cambios bajo Brigham Young. Años después, Brigham Young recontó que Smith le había dicho que las ordenanzas del templo no estaban completas y que él debía sistematizar las ceremonias, las señas, las penalidades y las palabras. Y me parece que de acá en adelante, hasta los cambios que se realizan hoy en día, los únicos cambios que hay más que nada son sistematizar. Y una vez que está sistematizado, se hace más breve o más efectivo, más corto. Pero acá ya la ceremonia del templo está más o menos completa. Después de Brigham Young, quiero decir. William Clayton mantuvo un diario para Heber Kimball, que era apóstol de la iglesia, con material relacionado con el templo. En diciembre de 1845, Clayton escribió que la sala principal del templo se divide en compartimientos para las ceremonias de la investidura. Ok, no lo voy a leer todo, pero básicamente la sala está dividida en varias partes. En cada sala se hace una parte especial de la investidura. Entonces uno termina eso y pasa a la otra sala. Termina eso y pasa a la otra sala. Hoy en día ya casi no se hace eso, sino que simplemente cuando uno mira la película hay un cambio en la iluminación de la sala del templo, y ese cambio de iluminación representa que uno pasó del salón celestial al terrestre, del terrestre al celestial, que antes uno iba literalmente. Y en el templo de Salt Lake todavía se hace eso, y en el de Manti uno tiene que levantarse y caminar hasta la próxima sala. De esta manera, Brigham Young expandió la ceremonia establecida por Joseph Smith y la separó en 3 cuartos, en los cuales las distintas partes de la misma eran celebradas. Al principio, algunos grupos que consistían en una docena de participantes tomaron en promedio entre 1 hora y 1 hora y media de hacer esta ceremonia, que como dije es la ceremonia más larga, pero algunas de las sesiones duraron hasta 4 horas. Una de las compañías con 35 participantes tardó 5 horas y 10 minutos. Y es porque a medida que uno termina la ceremonia, tiene que ir al velo, y eso se hace una persona a la vez. Entonces, mientras más personas haya, más se tarda. Los primeros relatos de la investidura del templo de Nabú indican que los lavados iniciáticos siguieron el modelo literal del lavado del Antiguo Testamento. Los diferentes cuartos tenían grandes tinas de agua. La unción se realizaba vertiendo generosamente de un cuerno de aceite consagrado en la cabeza del participante y permitiendo que cayera por todo el cuerpo. O sea, cuando uno lo bañaban, le hacían el lavado, era un lavado literal, uno se tenía que meter en una bañadera llena de agua. Como parte de la ceremonia de la investidura, se les decía a los hombres que habían sido ungidos para ser reyes y sacerdotes, pero que todavía no lo eran, y que podían conseguirlo si eran fieles. Por ejemplo, esta promesa se haría literal, como ya dije, al recibir la segunda unción. Entonces ahora son ungidos para ser sacerdotes y reyes, mientras que la gente que tiene la segunda unción son sacerdotes y reyes. ¿Ven la diferencia? No se puede pecar tan barato ahora como se hacía antes, se les advirtió. A pesar de que estas ordenanzas eran necesarias para la salvación, se les dijo a los que las recibieron que si no purificaban sus corazones, se santificaban y santificaban al Señor, serían condenados. Es una cosa de mientras mayor conocimiento uno tiene mayor condenación si uno no lo hace. Entonces, mientras uno más ordenanzas hace en el templo, es más peligroso porque uno tiene más conocimiento. O como diría el hombre araña, mientras más poder, más responsabilidad. Por eso también muchos miembros de la iglesia dicen que una vez que uno entra al templo, ya no tiene más libre albedrío, dice. Al terminar los labores del día, pasadas las 8, los hermanos sentían que era propio tener un poco de diversión, por lo que un hermano comenzó a tocar su violín, mientras todos, incluyendo Brigham Young, bailaban al son de la música. Hoy eso nunca pasaría en el templo. Nunca, nunca, nunca. Después de uno de esos bailes, Young dijo a los presentes: es importante que este templo sea un lugar sagrado, y que cuando bailemos, bailemos ante el Señor, y que los que bailen en este piso no se mezclen con los inicuos. Dijo que los inicuos no tienen el derecho a bailar, ya que la música pertenece a los santos. Se ve que no había escuchado Iron Maiden todavía, ¿no? En enero se instaló un altar donde las parejas eran casadas, y después de unas semanas se comenzaron a realizar sellamientos de adopción. Esa otra cosa importante que es en el templo. Uno se casa en el templo. Yo me casé en el templo, legalmente, y en una ceremonia que se llama de sellamiento, es decir, mi esposa y yo estamos casados para siempre, para siempre. Después que nos muramos nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a vivir para siempre juntos.
Lo triste es que mi papá, como no es miembro de la iglesia, él nos tuvo que esperar afuera y él no pudo ver nuestro casamiento. Los sellamientos de adopción, ¿qué es eso? Los sacerdotes de bajo rango eran sellados a sacerdotes de rango mayor, así como hijos a sus padres. Entonces, como Brigham Young era el profeta, si yo me sellaba con Brigham Young, tenía más probabilidad de ir al cielo. Entonces todos se querían sellar con Brigham Young, como hijos adoptivos. Eventualmente, esta ceremonia fue cancelada ya que causó demasiada confusión entre los santos, que trataron de determinar quién estaba relacionado con quién y de qué forma. Algunos eran primos espirituales, pero no de manera terrenal. Uno eran hijos del otro, y el que era el papa era más joven que el otro, pero de manera espiritual era el papa. Era un desastre, ¿no? Así que Brigham Young decidió cancelar todo esto. Cuando los santos fueron expulsados de Nabú en 1846, hubo una pausa en las ceremonias del templo, con la excepción del círculo de oración, el cual se practicaba en campos abiertos durante el viaje hacia el oeste, a Utah. Incluso después de establecerse en sus nuevos hogares, hubo muy poca actividad relacionada con el templo.